¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se escucha y se ve bien? Hola, buenos días. Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, entonces vamos a empezar. Mi nombre es Patricia Cañedo Sandoval y es un gusto estar con ustedes esta mañana. El tema de hoy es violencia de género, la otra pandemia. Agradecemos al Instituto Municipal y de Mujeres y Equidad de Género de Tlalnepantla de Paz, a la maestra Karen Santa Cruz por permitir estos espacios. Les voy a pedir, por favor, que si tienen algún comentario, alguna duda, abran su micrófono o lo escriben en el chat, porque después no me fijo, por estar acá con la presentación, si alguna manita está levantada. Entonces, para que nadie se quede sin participar. Pues muy bien, comenzamos. Como les mencionaba, el tema es la violencia de género, la otra pandemia. Hemos visto a lo largo de estos 2 años cómo se ha paralizado el mundo para poder detener y que no se siga saliendo de las manos esta pandemia. Como ahorita, a estas alturas, con tantos avances, con tanta tecnología, con que solamente oprimes un botón y tienes toda una información de cualquier parte del mundo, que pones una dirección y te guía el mapa. O sea, podríamos decir que ahorita con la tecnología la vida está más resuelta, es más fácil, todo se puede, todo podemos encontrar, toda la información que necesitemos podemos encontrar en un solo clic. Y aún así, con todos estos avances, en pleno siglo XXI, llega esta pandemia y se sale de las manos. Y llega esta pandemia y toca a todas las esferas, a todos los gobiernos, países primermundistas, países tercermundistas, a todas y cada una de las personas que vivimos en este planeta. Una pandemia que llega a cada rincón, que afecta economía, potencias, gobiernos, religiones, edades, clases sociales, ahora sí que no distingue nada. ¿Y qué hacen los gobiernos? Se movilizan, empiezan a hacer estrategias, empiezan a poner aislamiento, bueno, hacen un sinnúmero y que las vacunas y que ya salió y que ya salió la otra y los semáforos y cómo empezar a reactivar todo para poder controlar esta pandemia. Pues bueno, la violencia de género es una pandemia aún más fuerte. Es una pandemia que tenemos viviendo siglos. Es una pandemia que ha afectado a millones de mujeres en todo el planeta. No se ha, no se ha detenido ni en edad, ni en clase social, ni en creencias, ni si es de religiones, de política, en todos los sectores. A todas las mujeres hemos vivido esta violencia de género durante siglos. Solo que la diferencia, la violencia de género, las personas que más padecemos esto somos las mujeres. Y claro, como la mujer ha sido el último eslabón de esta cadena, pues ahí tenemos esta violencia de género que lleva años, que ahorita en pleno siglo XXI tenemos que seguir tocando el tema, hablando el tema, visibilizando el tema, porque no se puede detener, porque no hace nada para detenerlo. Entonces, ayer lo vimos, fue el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, para la violencia contra mujeres y niñas. Y entonces vemos esas imágenes que lamentablemente pues siempre pasan los destrozos y la rabia de las mujeres. Y no faltan los comentarios de decir, mira, se están manifestando para que se termine la violencia en contra de las mujeres. ¿Y qué es lo primero que hacen?
mujeres agrediendo a otras mujeres. Y entonces son marchas tan criticadas, el movimiento feminista es tan criticado. Pero a mí me gustaría que abriéramos un poquito tuviéramos un pensamiento crítico y nos pusiéramos un poquito en esos zapatos. Si tú fueras víctima del acoso, de la violencia en cualquier lugar, en el servicio, en el transporte público, en la calle, en todos lados, ¿no estarías harta, fúrica, encabronada? Y esas mujeres que perdieron a sus hijas, que las mataron y que sus agresores, sus asesinos, siguen libres. Es una rabia colectiva, es una rabia de que las mujeres estamos hartas y no hay manera de que se nos escuche, porque lamentablemente todo esto, nosotras hemos sido las culpables, nosotras hemos sido las causantes. La violencia de género, cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, pero si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. La discriminación de las mujeres y la violencia de género como la manifestación más brutal de las desigualdades entre hombres y mujeres. Es un problema que traspasa fronteras, que está presente en la mayor parte de los países del mundo, con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y culturas. Los diferentes conceptos. ¿Qué es violencia? Para ti, ¿qué es violencia? Si a alguien le gustaría participar, abrir su micrófono o escribirlo en el chat. Entendamos que violencia es muy diferente a agresión. Son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Okay? La violencia es ese acto de dominación sobre la mujer, en este caso. ¿Ok? Esa es la violencia. Cuando te quieres imponer sobre otra persona. Aquí la mayor parte del tiempo, durante los años en esta historia, el hombre es el que se ha impuesto sobre la mujer. Podemos ver, por ejemplo, en una manada de perros que dos machos pelean, es para demostrar el dominio, ¿ok? Para ver quién se impone y es el jefe de la manada. Eso es violencia. Y puede existir la violencia de una mujer hacia un hombre. Sí, ¿en qué caso? Por ejemplo, la dueña de una empresa y que se pasa de lanza con los empleados porque son sus subordinados. ¿Ok? Cuando se utiliza el poder para dominar, eso es violencia. La violencia de género es cuando se agrede física, sexual o psicológicamente por el hecho de ser mujer. Les acabo de poner este ejemplo de la dueña de una empresa que utiliza su poder para violentar a sus empleados. Pero ¿qué pasa cuando uno de esos empleados, al salir a la calle y ver a la dueña, a la jefa que está sola, y por venganza la viola? Eso es violencia de género, ¿ok? Porque la agresión más fuerte que una mujer puede recibir es una violación sexual. Y eso se deriva a ese poder o a esa superioridad del hombre sobre la mujer. La violencia intrafamiliar es
toda violencia que sufre cualquier miembro de la familia. Llámese, no nomás es contra los pequeños o pequeñas, sino que también puede ser con el abuelo, con la abuela, si vive alguna sobrina, un primo, una prima. Todo acto de dominación, toda agresión para dominar a cualquier miembro de la familia. Esas son las diferencias en los conceptos de violencia. Ayer, por ejemplo, si vieron la marcha de Ciudad de México, esas mujeres no es que sean violentas, es una agresión a una respuesta, es un enojo, es un reclamo, es actuar para reclamar. No es una violencia para imponerse, no. Es una agresión, un grito desesperado para que pare, para que nos hagan caso. ¿Ok? El Día Naranja, que fue el día de ayer, el día 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Esto viene porque en 1960, en República Dominicana, son asesinadas las 3 hermanas con una violencia brutal por ser mujeres y por ser niñas, las hermanas Mirabal. Entonces, la ONU, en 1999, o sea, 39 años después de ese asesinato, conmemora este día para reivindicar la fecha, para recordarlo, y lo pone como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. ¿Ok? El color naranja es un color de esperanza, un color de brillo para lograr esta eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Así como tenemos muy familiarizado ya en octubre el moñito rosa, y que en octubre el rosa hace mención a que octubre es el mes del cáncer de mama, bueno, pues así se quiere hacer visible el color naranja que representa el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Como vemos también el morado que se utiliza el 8 de mayo, el 8 de marzo, y luego vemos el verde, que también se usa mucho en las feministas y en el activismo para representar el derecho a decidir. O en junio, que se conmemora el mes de la diversidad sexual, y vemos, ¿no?, como incluso productos, ropa, pues sacan sus productos, incluso botellas de vino, con la bandera gay como conmemoración. En México tenemos leyes sobre la violencia de género, la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que entra a partir del 2006, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entra en febrero del 2007, el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en marzo del 2008, la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas en noviembre del 2007, el reglamento de la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas en febrero del 2009 y la Ley Olimpia. La Ley Olimpia, que es de las más nuevas, y esto se da por todo el acoso y la violencia cibernética que existe. El que yo me tome una foto cachondona, me tome un video cachondón, porque tengo la confianza de mandártela contigo que me estoy relacionando, eso no te da ningún derecho a que tú la compartas o la subas en las redes sociales sin mi consentimiento. Eso es un delito y de eso se trata la Ley Olimpia. Las estadísticas en México. La violencia de género es una práctica social ampliamente extendida en México, ya que el 66.1% de mujeres de 18 años y más han experimentado al menos un acto de este tipo. En la mayoría de los casos, el agresor es la pareja de la víctima.
Entre el 2012 y el 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios documentó 3.892 mujeres asesinadas en todo el país, pero solo el 15.7% de los casos fueron investigados como feminicidios. Fíjense la cifra, del 2012 al 2013 es un año. Y fueron asesinadas 3.892 mujeres. De esto, ni el 50% se investigó como feminicidio. La clasificación de la violencia de género. Hablamos que hay la violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesión física o daño. Golpes, quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de objetos, uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar abortos. No hay violencia física menor. Todo es violencia física. Y no la podemos ni debemos clasificarla por grados. No podemos minimizarla. Ay, es que fue un empujoncito. Ay, pues es que me estaba hablando y como no le hice caso, me jaló del pelo. Y siempre la justificamos. Y lo hemos naturalizado. O sea, se nos hace normal. Si no hiciste caso y volteaste cuando te hablaron y te hizo un tirón de pelos, ¿qué va a pasar el día? Que se desespere, que esté molesto y tú no atiendas a la primera. Ya no va a ser un jalón de pelos. Entendamos que la violencia física va en aumento, nunca se detiene. Si ya se animó a darte un empujón, una palmada, o cuando haces el puño y que te pegan aquí, y a ver cuánto aguantas, y a ver cuánto aguantas, y a ver cuánto aguantas. Y lo peor del caso que luego nos ponemos bien fuertes porque aguantamos un chorro. Y son juegos de una violencia física. Y que empezamos a inculcar a las niñas y a los niños desde muy pequeños. Y son juegos que el día de mañana puede terminar en un asesinato de una mujer por no detenerlo. Y no solamente se trata de yo mujer, te digo a ti que no me empujes, y yo mujer te digo a ti que no me jales el pelo, y yo mujer, porque todo pareciera que las mujeres tenemos que hacer y no hacer para que no se nos maltrate. Entonces, yo como hombre voy por la vida, mientras no me diga nada, yo hago lo que se me plazca. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Cuándo se va a entender? ¿Cuándo los hombres van a entender que no por ser hombres pueden hacer, decir lo que se les venga en gana cuando tienen enfrente a una mujer? La violencia psicológica incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, insultos, expresiones como estás loca, eres una histérica, ignorante, atrasada, fea, menosprecios como no sirves para nada, no eres capaz de hacer nada bien, eres una mala madre, si no fuera por mí, ¿dónde irías? Intimidaciones, amenazas, abuso de autoridad. Registra tus cosas, revisa tu correo, te pide tus claves, porque si no tienes nada que ocultar, no hay por qué no darle las claves de tu correo o de tu teléfono. Revisa tus cosas. Pregunta cosas como ¿con quién estuviste hoy? ¿Llegaste 10 minutos tarde? Las faltas de respeto, que no respeta tus necesidades, tus sentimientos, tus opiniones, tus deseos y manipula lo que dices, destruye objetos de especial valor para ti, ignora tu presencia, te desautoriza delante de los niños y de las niñas y exige tu obediencia. Estos son uno de los muchísimos ejemplos de violencia psicológica, porque creo que conocemos
algún hombre que no grite, que no golpea, pero que es un violento psicológico, con el tono sutil, cariñoso. Princesa, mi amor, si ya sabes que tu cabecita no da para eso, o sea, no, mi vida, no te empeñes, no te esfuerces. Acuérdate que tú no, tú mejor en la cocina que te queda delicioso. Les pongo un ejemplo, el fútbol. Las mujeres que no les interesa el fútbol y cuando no te interesa algo, pues no tienes ni la más mínima idea. Y me ha tocado escuchar comentarios de que les dicen, por ejemplo, una vez estaba, nos juntamos para ver un partido. A una de ellas en la vida le ha interesado el fútbol. Jamás. Entonces, pues nos reunimos varias parejas, ¿verdad? Y esta chava, pues jamás le ha interesado el fútbol porque tampoco en su casa eran futboleros. Ni su papá, ni no tenía hermanos. Entonces, pues, ¿de dónde te va a venir? ¿No? Cuando, pues no eres futbolero, pues no eres futbolero. Y si no te gusta, ¿por qué tienes que saber del tema? Entonces, no me acuerdo qué partido era. No me acuerdo si era un partido, les estoy hablando de hace muchos años, si era un partido de este, Real Madrid y el otro, donde estaba Messi. El, bueno, ay, el otro que de España, que es muy, el Barcelona. ¿Ok? Entonces, bueno, pues, el partido, ¿verdad? Todavía estaba Cristiano y Messi. Y ya ven, bueno, pues era así como que ese partido el boom. Y entonces llega mi amiga y dice, ¿y a qué hora sale Pelé? Claro, que a mí y a otros nos dio risa. Es decir, ¿cómo que Pelé, güey? O sea, Pelé ya está, o sea, nada que ver. Ándale, pero volteó la pareja y le dijo, ay, no, bueno, de veras. ¿Pero qué estás diciendo? Y muy cariñoso, ¿eh? Dijo, mira, mi amor, cómo te amo, pero mejor vete a la cocina a hacer la botana, porque de esto tú, no, bueno, ni para qué. Eres caso perdido, ni para qué explicarte. Y nosotros nos quedamos así como que, oye, a ver, por supuesto que luego fue toda una polémica, ¿verdad? Como decir, a ver, mínimo tiene idea que Pelé es un futbolista, más lo que te hubiera dicho dónde va a aparecer el Canelo. Pero ¿cómo ese cariño tan sutil por no saber un tema, entonces ya eres bien idiota? Y otra vez a ponernos a las mujeres que solamente somos buenas para servir, para atender, porque nuestra cabeza no nos da para más, porque va a ser una pérdida de tiempo el que yo te explique, porque nomás no te da. Y esta chava era una profesionista y tenía un puesto muy bueno en una empresa. Entonces, porque yo no tengo idea de un tema que no me interesa, entonces mi cabeza ya no me da. Ya tengo un grado de estupidez. Y en ningún momento le gritó, ¿eh? En ningún momento, se enojó.
Pero veamos cómo hay esa violencia psicológica tan sutil en rebajarnos. Ay, es que mujeres. Y por el hecho de ser mujeres tenemos un grado de pendejismo en nosotras. Tú como hombre, ¿sabes y manejas todos los temas? Tú como hombre naces con esa capacidad de chingonería para hacer toditito y saber de todo. También existe esa violencia de no me gusta que vayas con esa amiga. Ay, no, porque nomás te juntas con ella y luego vienes de una alzadita. Ah, bien empoderada. Porque ahora, bueno, ¿cómo les gusta esa palabra? Ya se fue a empoderar. Y me choca la vieja por todas las ideas que te mete tu amiguita. Órale, órale. Y entonces aquí mejor ni me la traigas. Pero a mí no me puede caer mal tu amigo con el que te vas y te gastas la quincena y te pones unas pedononas. Porque eso es de hombres y está permitido. Y es tu dinero, ¿verdad? Y bastante te cuesta. Y bastante te sobas el lomo. Les pongo el ejemplo también de mi hermana en su primer matrimonio, bueno, el único que ha tenido. El chavo no tomaba, no fumaba, era dueño de su empresa. Nunca le gritó a mi hermana, nunca le tocó un pelo. Duraron 7 años de matrimonio. Fue un matrimonio que mi hermana se empeñó en estar, porque él, y entonces veamos, a ella quiso, tanto que le dijeron, sí, mi mamá le dijo hasta el cansancio que no se casara, pero él se empeñó en endulzarle el oído, en decirle que mira cómo te regaña tu mamá. Mira, es que aquí todas tus hermanas están en contra de ti. Mira, yo vengo a ser tu salvador y rescatador de esta familia. Y se casan. Y a mi hermana no tenía llaves de su departamento. No la dejaba encerrada, como hay muchas mujeres que dejan encerradas. No, pero pues si no tienes llaves, ¿cómo sales? Ah, no, 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 no necesitas salir. Y le decía, ay, no, mi amor, cuando necesites algo, háblame. ¿A qué sales tú? No hay nada cerquita. Y nomás tenían un carro. Entonces, le vendía la idea que para que no se molestara, pues lo que necesitara le hablara y él se lo llevaba a mediodía. Pero sin llaves ella no podía salir a nada. Ahí tenía que estar, en la cocina, haciéndole los platillos que le gustaban. No sé si han visto una película, es muy vieja, Durmiendo con el enemigo. Y así, al hombre le encantaba todo súper alineado. Y pobre de la lata que estuviera chueca. Véanla, véanla. Pues más o menos eso vivía mi hermana. Que fuéramos a visitarla, uy, no. Y si llegábamos a visitarla era de 5 minutos, porque luego ya la veíamos así como, y si iba el sobrinito, es que ya se está subiendo al sillón, es que, y el hombre llegaba y así volviera a acomodar todo y no, y limpiara los vasos o lo que hubiera, pero como sabueso, ¿eh? ¿Quién vino? No la dejaba que la visitáramos. Obvio, no iba a visitarnos. Yo estaba esperando a mi segundo hijo. Les invitamos para que fueran padrinos de bautizo. Él dijo que no. Nunca quiso tener hijos porque le decía a mi hermana que no iba a poner un hijo en sus manos. O sea, ¿cómo crees que voy a poner un hijo en tus manos? Pobre criatura. Aunque estaba ahí haciéndole lo que él quería, como él quería, nada estaba bien. Después era un acto de castigo no dormir con ella, porque luego le decía que le robaba la energía.
hasta el día que decidió él divorciarse. Mi hermana no decía nada por vergüenza, porque como tanto le había dicho mi mamá, que ese muchacho no, ese muchacho no, ese muchacho tiene algo. Y como les digo, nunca le tocó un pelo, nunca le gritó, pero fue tanta la desvalorización, el desprecio, con cómo la trataba, cómo la desvalorizaba, cómo la hacía sentir que lo que hiciera nada era suficiente. Hasta que llegó el día que él le dijo, de un día a otro, ¿sabes que nos vamos a divorciar porque ya no te quiero? Y entonces fue cuando no tuvo otra mi hermana que abrir la boca. ¿Por qué? Porque como sucede en la mayoría de los casos, si nosotras nos queremos separar o se quieren separar de nosotras, quienes tenemos que ir a buscar y salirnos de la casa somos nosotras. Ahí fue entonces cuando mi hermana abrió la boca. Y 7 años en que nosotras, pues nomás lo poquito que veíamos de cuando la veíamos. Y pues no le quedó otra, pues porque si no, ¿a dónde se iba a ir? No trabajaba, no tenía recursos. Entonces, ¿cómo iba ella a pensar a irse a rentar si no trabajaba fuera de la casa? Cuesta mucho. Y hay esos círculos de violencia tan sutiles, tan disfrazados, tan amorosos, que es difícil verlos. La violencia sexual o abuso sexual incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer. Ya es violencia sexual, ya es abuso sexual el que tú obligues a tu pareja a tener relaciones. Antes estábamos obligadas, era nuestra obligación como mujeres atender y estar a la disposición del marido cuando él quisiera o de la pareja. Era nuestra obligación como mujeres. Ya es delito, ya es una violencia, una violación, aunque estés casada o aunque vivas en unión libre. Es un abuso sexual y una violación también cuando tú no quieres tener relaciones sin condón. Y no es que nosotras las mujeres lo tengamos que exigir, es responsabilidad de ustedes, responsabilidad, que es muy diferente a obligación, es responsabilidad de ustedes ponerse el condón. Y no es una muestra de amor, es que si me amas de verdad, no me pedirías el condón. La mujer gesta, el hombre embaraza. Si queremos evitar un embarazo, no nos tenemos que cuidar nosotras. Ustedes tienen que ser responsables. Y por responsabilidad, usar los preservativos. Y no es cosa de que, ay, pues tú ve que te den pastillas a ti, no, sí, como les menciono, todo es responsabilidad nuestra. También es un abuso sexual cuando yo quiero tener relaciones y tú quieras hacer con mi cuerpo lo que tú quieras. Posturas, juguetes, juegos, fantasías, todo tiene que estar consensuado por ambas partes. No es la obligación de nosotras ponernos para que tú hagas y deshagas. El acoso sexual son aquellas conductas que se viven
consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí o para una tercera persona. El acoso sexual y el hostigamiento sexual, la diferencia es, el acoso se da entre iguales. Si estamos en la escuela, se da entre compañeros de salón. Ese es el acoso. Si estamos en el trabajo, estamos en el mismo rango de trabajo. Y el hostigamiento es cuando es de un jefe hacia la empleada o de un maestro hacia la alumna, cuando hay un grado de superioridad jerárquico en el trabajo o en la escuela. ¿Okay? Esa es la diferencia entre acoso y hostigamiento. Es un delito. Y, pues claro, ¿verdad? Ahora que las leyes empiezan a entrar, pues, ¿cuáles son las quejas? No, bueno, ahora ya nada se les puede decir porque es acoso sexual. Entendamos que no porque sean prácticas que se han vivido y hecho durante siglos, quiere decir que son normal. Quiere decir que está bien. Aquí lo más triste en el acoso y en el hostigamiento sexual es que seguimos llevándola siempre de perder las mujeres. Y todo el caminito, toda la ruta que una víctima tiene que hacer es como si fuera para que no dijera nada. Primero, además de tú ser la víctima, además de tú ser la que está sufriendo ese acoso o ese hostigamiento, se pone en duda tu reputación. Puedes perder el trabajo o que te quemen en toda la escuela. Entonces, es primero, ¿cómo denuncio? Al jefe o al maestro. Claro, porque lo primero que le van a decir, no van a decir, es enjuiciarla, revictimizarla, criticarla, decirle que ella tuvo la culpa. Y hemos escuchado comentarios y hemos hecho comentarios. No, bueno, pues es que así se visten. Primero andan bien sonrientes, son muy amables. Y como en esa minifalda y con ese escote. Y luego ya cuando les dicen, ya se ofenden. No, pues se puso bien peda. Pues como no quería. O no, pues ve a Laura que andaba en la calle. Entonces, yo no puedo ser sonriente, ni alegre, ni amable, ni vestirme como yo quiera, ni tomarme unos tragos, ni salir en la noche para no darte a ti motivo. Y una vez más, cuando los hombres van a entender que si yo me visto como me vista, que si yo soy como soy, que si yo bebo, a ti no te dé el derecho de abusar de mí. No porque yo sea amable contigo, eso quiera decir que sea una insinuación o esté buscando algo sexual contigo. No porque yo me tome unos tragos, te dé el derecho a ti de que tú abuses de mí porque yo no estoy en mis 5 sentidos. Dejemos de culpar a las mujeres por su actuar. Entendamos que todo lo que vivimos es porque los hombres no se miden por el hecho de ser hombres y se sienten con el poder de poder hacer y decir con nosotras lo que queramos. Porque les he de decir que han violado a monjas que no se les ve ni un copetito, a monjas que no hablan. Y entonces, ¿en dónde estuvo la provocación, cabrón? ¿En dónde estuvo el escote? ¿En dónde estuvo lo risueña? No sigamos justificando estupideces. Y no sigamos culpando a las mujeres.
La violencia económica incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico y psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos en la discriminación en la disposición de los recursos compartidos por el ámbito de la convivencia de pareja. Sí tenemos la capacidad de generar recursos, porque si tenemos que salir de casa es porque no alcanza definitivamente. Pero fíjense, no tenemos la capacidad ni la inteligencia de administrarlo. Cuando yo sí pudiera decir que la mayoría de los... Entendamos que la mayoría no son las personas ricas, para empezar. La mayoría de las jefas de familia, bueno, la mayoría, no podemos generalizar que no sea la mayoría, disculpe. La mayoría de las jefas de familia pues son las que administran, son las que llevan el sustento de la casa. Si hay alguien que estira el dinero, somos las mujeres. Si hay alguien que siempre tiene presente las prioridades en la economía de la casa, somos las mujeres. Entonces, y conozco, tengo amigas que tienen una posición económica muy buena y que ellas incluso son las dueñas de la empresa. Y aún así vive con un violento en casa. Y aún así él es el que dispone y el que administra. Porque si te acuerdas que cuando yo te daba el dinero no sabías, no te alcanzaba. Y quieren que seamos como esa canción de Bartola, toma estos 2 pesos y pagas todo y ahorras. Pero es que no te alcanzaba, ¿sí te acuerdas? Que no sabías administrar 2 pesos, o sea, no era porque me dabas 2 pesos, era porque la mala administradora era yo. ¿Por qué a tantas mujeres les resulta difícil salir de una situación de violencia de género? Porque no es fácil, porque nos han metido tanto en la cabeza las personas o las mujeres que se casan por la iglesia que es hasta que la muerte los separe. Y literal, cabrón, hasta que las matan. Y si estamos hablando de mujeres de una posición económica buena o alta, y que se pudiera decir, bueno, pues ella es la dueña de su empresa, ¿por qué sigue con él? Muchas veces por vergüenza, por miedo, por amenazas. Y les ponía el ejemplo de mi hermana, pues cómo iba a abrir la boca si le dijeron antes tantas veces que no. No es fácil. No es fácil, pues decir, sí, soy una profesionista, tengo un buen trabajo, pero vivo con un violentador y con un agresor. Y si hablamos de cuando tú trabajas solamente en la casa y no tienes recursos, no tienes otra manera de generar recursos, que solamente dependes de él, ¿qué te dicen? Vete. ¿Cuándo has hecho algo con tu vida? Pues ¿quién te mantiene? O vete, ¿quieres irte? Vete, pero te vas con lo que traes puesto. Vete, pero mis hijos se quedan conmigo. Las amenazas, vete y verás a quién le van a creer. Y como les comentaba, para poder salir de una situación de violencia en las que nos tenemos que ir somos nosotras. Y cuando tienes hijos o hijas, el otro día en una plática, una compañera que es psicóloga ponía el ejemplo que estudios han demostrado que la violencia que se vive con la pareja es más o menos como la adicción a las drogas y entras en un síndrome de abstinencia y que muchas veces es por eso que regresan,
por esos miedos, por esa abstinencia de algo que estás tan acostumbrada, que ya lo has hecho parte de tu vida, que con eso has vivido siempre. Y entonces empecemos a analizar cuál ha sido nuestro ejemplo, cuál ha sido desde pequeñas, desde pequeños, nuestros núcleos familiares. Si tuvimos un papá presente, ¿cómo fue? ¿Cómo fue con mi mamá? Era un macho misógino, agresivo, que todo se arreglaba por gritos, con gritos y golpes. Mi mamá, ¿cómo fue esa mujer que estaba amenazada, que no la dejaban salir, que no podía trabajar o que lo que trabajaba se lo tenía que dar a él? Y entonces, si venimos de una infancia en donde solamente hemos visto eso, pues volvemos a repetir los patrones, porque es lo que conocemos. Y lo peor del caso es que repetimos y reproducimos. ¿A qué me refiero? Repito porque me caso con un violentador o me junto con un violentador. Y repito porque es el ejemplo que les estoy dando. Reproduzco, perdón, es el ejemplo que les estoy dando a mis hijas y a mis hijos. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Evitar todo menosprecio hacia aquellos chicos o hombres que no se adaptan al modelo de masculinidad dominante. Entendamos, reeduquemos. No están bien esas prácticas de este machismo dominante. No por ser hombre te toca mandar y estar sobre y encima de la mujer. Y no porque seamos mujeres nos toca aguantar y obedecer. Y tenemos que analizarnos y cambiar estas prácticas. Y si no puedo solo, pido ayuda. Y hay muchos grupos, así como Alcohólicos Anónimos, tiene muchos grupos para dejar de beber. También hay grupos de apoyo, lugares, los institutos de la mujer, las secretarías de la mujer, cursos en línea para hombres en que te hacen conciencia que estos actos no está bien y que lo único que daña es todo tu entorno y que sigue educando, porque no estamos hablando de un machismo y de agresores del año de mi abuelita. Estamos hablando de parejas jóvenes, de que al día de hoy con toda esta información es un tema que tanto y tanto y tanto se habla y los agresores siguen siendo hombres de todas las edades. Porque desde pequeños, ¿qué les decimos a los niños cuando están en el kinder o en la primaria? Mijo, usted no se deje, ¿eh? Usted es machito y usted es hombre. Y empezamos a educar desde la infancia en esta dominación, en este demostrar el poder. Y estas niñas o mujeres, chicas, que tampoco entran en este papel de mujer en el que yo tengo que obedecer, entonces a muchas se les dice, pinche marimacha, pinche machorra. Desarrollar una autoestima que capacite a niñas y niños para adoptar una actitud resuelta ante la venida y desafíos, asumir responsabilidades y enfrentarse con seguridad a los problemas. Expresar los sentimientos, lo que nos da miedo, lo que nos da tristeza, lo que nos da frustración. No llegar y descargar todo ese miedo, todo ese enojo, toda esa frustración que sentí, que no me pude desquitar con el jefe, porque se pasó de lance. Porque qué coraje les da a los hombres, ¿verdad? Cuando el otro hombre que es tu jefe y está en una postura de poder, abusa y es un ojete contigo.
Pero toda esa frustración que no le puedo escupir a este mendigo, porque es mi jefe y me va a correr, pues ¿con quién creen que vengo y la desquito? ¿Cómo podemos educar en una alta autoestima si nosotras y nosotros no la tenemos? Y entonces necesitamos pedir ayuda y sanar esas heridas que traemos para romper con estos patrones y no repetirlos y no reproducirlos. Y en vez de llegar y gritar, no, claro, el decirlo es muy fácil, el vivirlo día con día, y es como los alcohólicos anónimos, pero ser conscientes de estas actitudes agresivas y violentas que tengo, hacer una conciencia, analizarme, así como ese alcohólico, que está comprobado que mientras no reconozca que tiene un problema con el alcohol, por más que le digan, no le va a servir, por más que le internen, si no sale de él, no hay un cambio. Es lo mismo. Mientras yo no reconozca mis actitudes y las deje de justificar, no, pues es que para qué, si ya sabes que luego me encabrono cuando no me haces caso. Eso es justificar. Eso es seguir echándole la culpa a la otra porque no te hizo caso. Entonces voy y pido ayuda y le digo, ¿sabes qué? Es que me cuesta muchísimo controlarme. Inmediatamente exploto. No sé cómo manejar mi tristeza, no sé cómo manejar mi miedo, no sé cómo manejar mi impotencia, mi preocupación, mi estrés. Porque claro, vivimos en un mundo lleno de estrés, que si las deudas, que si no alcanza, que si la pandemia, que claro. Pero si no lo sabemos manejar, entonces pido ayuda y empiezo a observar y analizar y reconocer. Y entonces como el alcohólico, ¿verdad? Solo por hoy y vengo bien encabronado, porque de veras que ahora sí se la... Pero antes de abrir la puerta, ya sé que vengo bien encabronado. Y en vez de pegar el grito, le digo a mi esposa, vengo bien encabronado. Y entonces empiezo a expresar mi sentimiento. Y muchas veces, ¿qué es lo que queremos? Que nomás nos escuchen. O sea, ahorita de por sí vengo calientito y todavía me dices, es que tú, para que vean lo que siente, es que tú tuviste la culpa, ¿ves? ¿Para qué le dijiste? Y empecemos a hacer conciencia. Y empecemos a manejar y actuar de otra manera. Recuerda que estás siendo víctima de maltrato. Tú no eres responsable. El uso de la violencia nunca está justificado. Estas agresiones se repetirán y se agravarán con el tiempo. No estás sola. Puedes contar con la ayuda de especialistas. Y para eso están los institutos y las secretarías de la mujer. Y hay línea telefónica para pedir ayuda, para preguntar, para informarnos. Y este tipo de pláticas. Y que primero me observe yo y me analice. Y si yo soy la primera que necesito pedir ayuda, busque. Y si sé que tengo mi hermana, mi mamá, mi amiga, mi comadre, no nomás es ir a decirle, güey, con el que estás es un violento, un abusador. Y tampoco queramos que las personas nos hagan caso luego, porque luego viene la amiga, ¿verdad? Ya se la madrió otra vez. Es que le he dicho miles de veces que lo deje, pero ahí se empeña en seguir. Cada mujer tiene su tiempo y por más que le digamos a una mujer, va a ser cuando esté decidida, cuando lo reconozca, como les ponía el ejemplo de los alcohólicos anónimos, cuando ella reconozca lo que está viviendo, porque antes por más que le digamos, que la llevemos, ¿y qué pasa? Regresa con el agresor y regresa con el agresor. Pero no por eso debemos de cansarnos. Y
Cuando viene otra vez, ¿qué encuentra entre nosotros? Ah, pues la regañiza, por güey. ¿Y qué va a llegar el día de mañana? Pues ya mejor no vienen a decirte. Seamos acompañantes, seamos redes. Y el día que nos permitan dar el siguiente paso, darlo. Pero que sepan que no están solas. Y que el momento que ella lo decida, le vamos a apoyar y acompañar. No es verdad que las mujeres nos guste el abuso, si no nos marcharíamos. Tampoco es verdad que el maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. No, el maltrato a las mujeres se vive todos los días, en todos los espacios. Si hablamos del transporte público, si hablamos en la calle, si hablamos en la escuela, si hablamos en el trabajo, en la familia. No hay un lugar en donde no se vive el maltrato a las mujeres. Sucede en familias de bajos ingresos y etnias. No es cierto. Les ponía ejemplos de que sucede en todos los niveles económicos. No hay manera de romper las relaciones abusivas. Sí la hay. Cuesta, no es fácil, pero no es imposible. Los hombres adictos a las drogas, al alcohol, con estrés en el trabajo, son violentos como efecto de su situación personal. No es cierto. Y también les ponía el ejemplo. Hay hombres agresivos y nunca han fumado un cigarro de nada. Entonces, dejemos de justificar. No es verdad. La violencia dentro de la casa es un asunto de familia que no debe de salir del entorno. Los trapitos se lavan en casa. Si tú no compartes, no hablas, ¿cómo quieres que se te ayude? Si tú no expresas lo que estás viviendo, ¿cómo se te puede ayudar? Cuando una mujer dice no, quiere decir sí. No es verdad. Cuando una mujer es no. Nada de que, ay, sí, primero te dijo que no y luego le volviste a decir y ya te dijo que sí. Sí, les encantan las viejas. Lo que les gusta es que les rueguen. No, no es cierto. ¿Y cuántas veces hay por medio amenazas de que si te digo que no y luego dije que sí, pues sí, porque ya sé cómo te vas a poner? Los hombres son de naturaleza violenta. No es verdad. Ningún hombre nace violento, ¿eh? Nacen chillando. Pero ningún hombre nace violento. Se hacen. El hombre maltrata porque es un enfermo o un loco. Dejemos de decirles enfermos y locos. Maltratan porque son unos misóginos y la misoginia es el odio del hombre hacia la mujer. Maltratan porque no se saben controlar. Maltratan porque abusan, porque se sienten superiores. A este loco de Atizapán, que así le pusieron. No, no está loco. Una persona enferma o loca no hace tanta estrategia y durante tantos años asesina mujeres y no lo cachan. ¿Eso lo hace una persona loca o enferma? No. Saben muy bien lo que hacen. El asesino de Atizapán van a derribar la casa porque en los muros hay restos, porque no han terminado de sacar todos los restos que hay. Una persona loca va a pensar hacer en un muro. Es que no está bien de sus capacidades mentales, eso solamente lo hace un loco. No, no lo hace un loco. Sabe muy bien lo que está haciendo. Y está comprobado que los asesinos en serie son mentes brillantes, porque tienen que armar toda una estrategia. Una persona de sus facultades mentales enferma, anda acá, acá en su nube. Véanlos, que realmente están loquitos en la calle. Entonces dejemos de llamarles enfermos o locos, son asesinos. Maltratan porque pierden el control, no es verdad. Y como les comenté, no sabes controlar tus emociones, trátate, pide ayuda. La violencia no solo se genera con un golpe, también con una palabra. Y es más fuerte una palabra que un golpe. Y se tarda más en sanar una palabra que un golpe.
Pues bueno, por mi parte les agradezco mucho. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta que lo quieran decir por medio de abriendo su micrófono o en el chat. Pues bueno, si no hay dudas o comentarios, yo les agradezco muchísimo su atención esta mañana. Espero que esto les haya servido un poquito y que realmente, como dice el nombre del taller, voceras y voceros para vivir una vida libre de violencia, eso seamos. No solamente nos quedemos con la información, sino que la compartamos y le digamos a ese compañero, a ese papá, a ese hermano que es violento, que es agresivo, que eso está mal y que la única manera de terminar con eso es pidiendo ayuda y atendiéndose. Les agradezco mucho. Mi nombre es Patricia Cañedo. Que tengan una muy bonita mañana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias igualmente.